This call is now being recorded. Puede usted empezar, doctor. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el taller de crítica literaria 1, taller dedicado a analizar los relatos del libro Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo y seguiremos haciendo hasta unas clases más. Seguiremos analizando los relatos de Julio Ramón Ribeiro. Tenemos también un comentario respectivo que está en nuestro libro que ustedes tienen y que eso de alguna manera suple la ausencia del libro mismo, ¿no? Del cuento mismo, perdón, que ustedes no siempre lo tienen a la mano. Pero en cambio de eso yo leeré el relato a fin de que ustedes puedan seguirlo con atención, con interés, y luego leeremos también escucharemos también los comentarios que ustedes hagan y también el comentario que yo hago, ¿no? Entonces les pido por favor que tomen en cuenta este detalle. La lectura de hoy corresponde a un relato que tiene una historia curiosa. Esta historia curiosa se refiere a que en 1958 Julio Ramón publicó su libro Cuento de circunstancias, ¿no? En 1958. Y en ese libro tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? En esa edición de 1958 de Cuentos y Circunstancias tenía 10 cuentos publicados. Sin embargo, años después, ya en la década de los 90, Ribeiro, cuando publicó su colección La palabra del mudo, aprovechó esta circunstancia para agregar, no para quitar, sino para agregar dentro del conjunto de textos de Cuentos y Circunstancias, agregó 2 cuentos más. Uno que se llama El libro en blanco y el otro que se llama Molicie. De manera que desde esa primera edición de sus cuentos agrupados bajo el título de La palabra del mudo, el libro Cuentos de Circunstancias, que siguió existiendo en la colección La palabra del mudo, tiene ya no 10 sino 12 cuentos. Y de esos 12 cuentos, estos incorporados son sumamente interesantes, y en particular el relato El libro en blanco, que como ustedes podrán advertir, está ambientado ya en Europa, ¿no? Es decir, los cuentos que estamos analizando ya desde la clase pasada con doblaje, recuerden ustedes, allí el personaje viajó desde Londres hasta Sydney y su doble viajó desde Sydney hasta Londres, y de esa manera se pudo cumplir esa ley según la cual todos tenemos una antípoda, pero es difícil encontrarlo porque esa antípoda siempre va a ser el movimiento contrario. Eso se cumplió en el relato que hemos analizado en la clase anterior, pero se cumplió que nunca se encuentran. Pero en cambio sí Ribeiro, el narrador de ese relato, se las ingenió para hacer saber a los lectores, a los que seguíamos la historia, que en realidad sí se había dado esa primera parte que hace un movimiento en contrario,
pero no se encontraron directamente, sino gracias a la ayuda del cuento. Adelante, señorita Alejandra Paza. Y entonces de esa manera se pudo realizar ese aspecto de la narración planteada por Ribeiro, ¿no? Señorita Paza, de casualidad, ¿tiene usted el libro en blanco, el cuento del libro en blanco? Déjame chequear un momento. ¿Lo tiene? Un momento, profesor. Ya, lo que sí tiene es el comentario en mi libro, en el material que ustedes manejan, ¿no? En mi libro, el comentario al libro, el comentario al cuento, está entre la página 171 hasta la página 179, ¿no? Pero primero, ya que no todos consiguen tener entre sus materiales los poemas que estamos analizando, nosotros vamos a leer este libro, ¿no? Entonces, este cuento, perdón. El cuento se llama El libro en blanco. Está publicado de manera curiosa en el libro llamado Cuentos de Circunstancias. Ahí en Cuentos de Circunstancias, en el índice actual, ustedes verán que hay dos cuentos que se agregaron a la edición de 1958, y esos cuentos son El libro en blanco y La molicie. El libro en blanco es una historia muy interesante que yo creo que va a despertar la curiosidad, va a despertar el interés de ustedes. Está ambientado casi, podríamos decir, un 100% en París. Ustedes saben que la ciudad emblemática en la que vivió muchos años Julio Ramón fue París, ¿no? Y en París están ambientados varios de los relatos que él publicó en diferentes momentos de su trayectoria. Entonces, de ese conjunto de cuentos ambientados en París, nosotros hemos elegido para leer este, que es sumamente interesante. Les rogaría que lo sigan con interés para que, salvo que alguno también lo tenga, ¿no? En todo caso, lo vamos a leer porque es sumamente interesante. Es un relato misterioso, ¿no? Es un relato fascinante acerca de los libros, ¿no? Acerca de los libros. Por eso decía, hay que leerlo con atención y se van a ir fijando ustedes en los diferentes detalles que uno encuentra en el relato, comenzando por la figura del narrador. Vamos a ver qué tipo de narrador se emplea en esta figura, y también tomen en cuenta los personajes, ¿no? Tomen en cuenta también los espacios, tomen en cuenta también la temporalidad que es muy importante, la temporalidad, las técnicas que se emplean, ¿no? Y todos los otros elementos que son parte de todo relato, ¿no? Entonces comienzo leyendo y les pido, está Loero, ¿no? Está también Meléndez, también está el señor Meléndez, también está la señorita Apaza, también está el señor Vizcarra, ¿no? Ellos son los que en principio entonces están dentro de la clase, y para ellos leeré, ¿quién más ha entrado? Me parece que alguien ha entrado o salido, bueno, ya aparecerá, ¿no? Ha entrado también el señor Ignacio también. O sea, que casi todo el equipo está completo, si no me equivoco. Sí, están todos presentes. Entonces, en presencia de todos ustedes,
vamos a leer este relato, ¿no? Este relato que no todos quizá lo conozcan o lo hayan leído, lo vamos a leer completo, yo lo voy a leer completamente, y ustedes ya saben aproximadamente cuáles son los elementos sobre los cuales discutiremos, ¿no? Sobre los cuales Delao, el señor Delao también está presente, de modo que hoy día están presentes todos los alumnos que llevan este curso, ¿ya? El cuento, repito, es muy interesante y les ruego leerlo o seguir la lectura que yo voy a hacer con bastante atención, porque luego haré preguntas acerca del relato. El relato, repito, se llama El libro en blanco. Se publicó en forma un poco curiosa recién en la década de los 90, pero se le incluyó en el libro Cuento de Circunstancias, ¿no? De 1958. Bueno, este es un detalle de la historia de este cuento que se llama Libro en blanco. Vayan anotando el narrador, el personaje, los espacios, la temporalidad, ¿no? Los temas que ustedes pueden advertir también aquí en este relato. Dice así entonces el relato, que no es tampoco tan extenso, de manera que si lo siguen con atención, sí van a poder captar los diferentes elementos del relato, y sobre todo traten de captar lo que hay de extraño, lo que hay de curioso en este relato. Dice: de pura casualidad me encontré con Francesca. Nos anotamos el nombre de Francesca. De pura casualidad me encontré con Francesca en el Boulevard Saint-Germain, y como hacía 2 o 3 años que no la veía, y como, según me explicó, se había mudado a un departamento a 2 pasos de allí, subimos a su piso a tomar una copa. Era un departamento pequeño, con vista al bulevar, pero sin duda poca cosa comparado con la linda y amplia casa que tuvo en una época en Versalles, cuando aún estaba casada con el pintor Carlos Espadaña. Carlos es otro personaje que había estado casado con Francesca. Dice: yo recordaba con simpatía los grandes almuerzos que se dieron en esa casa, almuerzos que se prolongaban hasta atardecer, y donde los 20 o 30 amigos que asistíamos, después de comer magníficamente y beber como condenados, terminábamos discutiendo a gritos en la terraza, jugando fútbol en el enorme jardín y algo tumbados en el césped y durmiendo la siesta. Francesca me invitó una copa de Sancerre, debe ser un vino, ¿no? Francesca me invitó una copa de Sancerre. Dicho sea de paso, el narrador nunca da su nombre, ¿eh? Me contó que después de su divorcio se había instalado en ese pequeño departamento y se dedicaba al comercio del arte. Pero las cosas no iban muy bien, pues se pasaba por una época de recesión y las transacciones de cuadros y grabados eran escasas y poco productivas. Yo la escuchaba, observando el salón, en cuyos muros se veían algunos de los cuadros de su ex marido, pero sobre todo muchos grabados y dibujos de autores de segundo orden o desconocidos. En las estanterías, en cambio, había una buena colección de libros de arte y catálogos de pintores, y cuando me levanté para curiosear, vi el lomo de un libro forrado en damasco y sin ninguna referencia. Esta observación es clave en el relato, ¿no? Dice: cuando me levanté para curiosear,
vi el lomo de un libro forrado en damasco y sin ninguna referencia. Al sacarlo, noté que todas sus páginas estaban en blanco, lo que es raro, ¿no? Porque siempre un libro está con páginas impresas. Pero era un hermoso libro, no solo por la encuadernación, sino por la calidad del papel, que era grueso, ligeramente estriado, y sus bordes exteriores bañados en pan de oro. ¡Qué lindo!, dije, es como para escribir allí una obra maestra. ¿Te gusta?, dice Francesca. Me lo dejó mi hermano Domenico, el anticuario. ¿Recuerdas? Ese pesado que me detestaba porque me casé con un peruano. Me lo regaló hace ya 5 años o más, cuando tuvo que liquidar su negocio mucho antes de que me divorciara con Carlos. Yo pensé siempre escribir algo allí, pero no soy escritora. Mira, si te gusta, durante un momento pareció dudar, si te gusta te lo regalo. Tú le vas a sacar más provecho que yo. Tú que eres escritor, te puedes inspirar. Francesca insistió y terminé por aceptar, pues yo era aficionado a ese tipo de cuadernos raros, antiguos, que me servían para tomar notas o para dibujar. Y ya me imaginaba escribiendo en esas páginas sentencias o microtextos memorables. Luego de una larga cháchara me levanté. Francesca tuvo la gentileza de acompañarme hasta el ascensor y se despidió con un abrazo que yo encontré agradablemente caluroso. El libro en blanco lo coloqué en uno de los estantes de mi biblioteca y me olvidé por completo de él, lo que no impidió que a menudo me viniera a la mente la imagen de Francesca, sus delicados rasgos de florentina, que a pesar de los años y de los difíciles momentos que había pasado en su vida, conservaban un irresistible atractivo. Fue sobre todo en los últimos tiempos que tuvo que pasar por dolorosos trances. Aparte de su divorcio, 1 o 2 años antes, su marido sufrió un grave accidente de auto que lo condujo al hospital durante varios meses. Luego, estando ambos de vacaciones en Italia, entraron ladrones a la casa de Versalles y se llevaron todo lo que pudieron, salvo los cuadros abstractos de Carlos, cuyo valor artístico sin duda no comprendieron, lo que los motivó tal vez a tasajearlos con una navaja. Siempre pensé que lo que más dolió a Carlos no fue que destruyeran sus cuadros, sino que no se los llevaran, desdeñándolos por los sofás, el televisor o la refrigeradora. Lo cierto es que este incidente lo puso de un humor de perros, su vida en común se hizo insostenible y meses después se divorciaron. Dejé de ver a Francesca durante 1 año o más hasta que reapareció en mi vida en circunstancias particulares. Mi situación en mi trabajo, era traductor en una agencia de noticias, se había ido deteriorando a raíz de la llegada de un nuevo jefe, un cretino que no admitía que los periodistas tuvieran veleidades literarias. Un día me sorprendió en un momento de poco trabajo, leyendo a Proust, y esto lo sacó de quicio. «¿Leyendo novelas?», exclamó, «y nada menos que En busca del tiempo perdido. ¿Cree que está aquí para perder el tiempo? Así haya momentos de calma, los redactores deben aprovecharlos para releer los cables del día o para repasar el manual de redacción de la agencia». Como castigo por lo que a sus ojos era una gravísima falta,
me pasó al turno de la noche y tuve que trabajar durante meses de 1 a 7 de la mañana. Esto trastocó todos mis hábitos. Me era difícil dormir de día, comía a horas imposibles y finalmente resurgió una antigua úlcera estomacal, sufrí una hemorragia y terminé en el hospital operado de urgencia. Estuve gravísimo y fue entonces cuando Francesca reapareció. Se enteró de mi percance a través de la amiga con la cual yo vivía y vino a verme casi todos los días al hospital. Me traía frutas, revistas, mostrándose muy solícita y alarmada por mi salud. Durante sus gratas visitas, me contó que su situación había al fin mejorado, pues había producido un nuevo boom en el mercado del arte y había hecho excelentes negocios. Al fin me dieron de alta y pude reanudar mi vida normalmente. Normalmente es un decir, pues mi jefe volvió a sorprenderme un día leyendo esta vez Elogio de la pereza, de Bertrand Russell. La cosa la tomó no solo como la reiteración de una falta profesional, sino como una burla a su persona. Empezó entonces a hostigarme a tal punto que mi vida en la agencia se volvió insoportable y no me quedó otro remedio que presentar mi carta de renuncia. Pasé unos meses viviendo de mi indemnización mientras buscaba otro trabajo. Para colmo, entre tanto, mi madre enfermó gravemente y tuve que viajar al Perú de urgencia. Por fortuna se recuperó, pero este viaje me acarreó gastos que mermaron mis ya menguados recursos. De regreso a París, empecé a vivir de trabajos esporádicos y mal pagados, clases de español, traducciones al destajo, en la estrechez y la incertidumbre, al punto que mi amiga me dejó y quedé sumido en la soledad y la melancolía. Para olvidar esos malos momentos, recibía de cuando en cuando en mi pequeño departamento a 3 o 4 amigos escritores, tan desvalidos como yo, para beber vino barato, compartir nuestras desventuras e ilusionarnos con las obras maestras que esperábamos escribir. El único que tenía realmente talento y gozaba de mejor situación era el poeta Álvaro Chocano. No se olviden de este nombre, Álvaro Chocano. Luego de años de pellejerías había conseguido entrar en la editorial Gallimard, una editorial famosa, como lector, y se había casado hacía poco con una profesora del liceo. Era el único además que se entretenía en husmear en mi biblioteca, a diferencia de los otros que jamás se dieron el trabajo de mirar otra cosa que mi bar. Fue así que una noche descubrió el libro en blanco, del cual me había olvidado por completo. Acarició su forro de damasco, olió sus gruesas páginas de filo dorado, y a tal punto lo noté fascinado por la belleza y la rareza de este precioso objeto que en un momento de desprendimiento se lo regalé. Para que escribas tus mejores poemas, le dije, es un libro de notas florentino del siglo XVIII. Yo jamás pude poner en él una línea. Algún tiempo después conseguí un trabajo seguro y dejé de frecuentar a mis amigos. Como periodista de los programas en español de una radio francesa, tenía que preparar los noticieros, hacer entrevistas y reportajes, de modo que disponía de poco tiempo para el vino y las amanecidas literarias. Por otra parte, mi relativa bonanza y estabilidad me permitieron reanudar mis relaciones con la vieja amiga que me abandonó.
Al fin, me dije, la vida me volvía a sonreír. De pronto, me enteré de algo que me acongojó. Álvaro Chocano se encontraba mal. Me lo dijo Monique, su esposa, una noche en que me llamó por teléfono muy preocupada. Tenía mareos, insoportables dolores de cabeza, a veces se desvanecía. Prometí ir a verlo y el día en que me disponía a hacerlo, Monique me avisó que lo había hospitalizado. Al parecer tenía un tumor en el cerebro. Días después lo operaron. Fui a visitarlo, pero estaba semi-inconsciente. Apenas me reconoció. Musitó algo acerca de un libro, de un largo poema que no había podido terminar. Su estado empeoró y a la semana siguiente murió. Entre tanto volví a encontrarme con Francesca, quien se quedó muy sorprendida al verme tan preocupado de mi operación y más aún al saber que había reanudado mis relaciones con Patricia y que pensábamos casarnos. Me dijo también que sus negocios iban viento en popa y que por coincidencia veía con frecuencia a Carlos y que a lo mejor volvían a casarse. Bromeamos diciendo que podíamos tal vez celebrar nuestros matrimonios juntos en la casona de Versalles que Carlos, después del famoso robo, había remoblado y donde estaba pintado mejor que nunca. No pasó de una broma. Una tarde Monique me llamó por teléfono y me dijo que cumpliendo un deseo de Álvaro, me iba a dejar sus poemas inéditos y parte de su biblioteca. Eran 4 grandes cajas de cartón, por lo cual para transportarlas tuve que alquilar una pequeña camioneta. Como en mis estanterías no había sitio para más libros, arrumbé las cajas en el desván, dejando para más tarde la revisión de los inéditos de Álvaro y las gestiones para su eventual publicación. Días más tarde, Patricia, la compañera del narrador, que subía jubilosamente por las escaleras de la casa para anunciarme que ya tenía todos los papeles listos para nuestro matrimonio, se resbaló y rompió una pierna. Estuvo 2 semanas en el hospital y luego tuvo que someterse a un tratamiento de reeducación. Esto nos obligó a postergar nuestros proyectos. Pero como si fuera poco, surgieron problemas en mi trabajo. Un argentino de origen israelita, y en esto no hay ninguna connotación racista, y que por añadidura era trotskista y diplomado en psicoanálisis, entró a trabajar en la radio y gracias a su inteligencia y a sus intrigas fue ganándose la simpatía de mis jefes y al final logró desplazarme de mi puesto. Por una cuestión de dignidad tuve que renunciar, lo que me dejó nuevamente sin cargo ni salario. Patricia soportó mal la cosa, se dio tal vez cuenta de que no valía la pena liarse con un tipo que no sabía bandearse y luchar como un ogro para abrirse un camino en la vida, y apenas dejó las muletas me abandonó para alejarse rápidamente de mí sobre sus propias patitas. Otra vez quedé así librado a la soledad, la pobreza y la melancolía, y sin ánimo de convocar a mis viejos amigos escritores para desquitarnos en casa de nuestras frustraciones en ágapes secretos, alcohólicos y muchas veces turbulentos. Quise aprovechar esos momentos de enclaustramiento para escribir artículos y rematarlos al primer diario o revista que se interesara, pero me encontraba seco y estéril y no pude sino pergeñar banalidades que fueron rechazadas. Para matar el tiempo me puse a ordenar mis libros y papeles y por vía de consecuencia me encontré
con las cajas que me dejó Álvaro Chocano. Las puse en el centro de mi salita y empecé a revisar su contenido con curiosidad, pues me acordé de pronto del poema inédito de que me habló antes de morir. Encontré decenas de cuadernos con borradores indescifrables y cientos de libros de poesía española, francesa, inglesa, china, y de pronto entre ellos, oh sorpresa, el libro en blanco que le regalé. Lo abrí con emoción, pensando hallar allí el famoso poema, pero seguí en blanco, tal como yo se lo ofrecí. Defraudado, no me quedó otra cosa que meterlo en uno de los estantes de mi biblioteca. Justamente por esos días recibí una esquela de Francesca. Me anunciaba su nuevo matrimonio con Carlos para dentro de un mes y me invitaba a la ceremonia en la municipalidad de Versalles. Me rompí la cabeza pensando qué le iba a regalar, pues sin trabajo y sin recursos no podía encargarme en gastos importantes. Y me vino de pronto a la mente el libro en blanco. Recordé la vacilación que mostró antes de regalármelo y me dijo que sería para ella agradable recibir este precioso objeto como un obsequio que era más bien una restitución. Hice un lindo paquete con él y se lo envié por correo con unas líneas de felicitación. Días después, días en que me sentí muy optimista y con ganas de escribir, de buscar un nuevo trabajo, de salir en suma de mi estado de aislamiento e indolencia, recibí un sobre recomendado. Al abrirlo me encontré con el libro en blanco. Francesca me lo devolvía con una pequeña nota en la que decía: lo regalado no se devuelve. Tuve un momento el libro en las manos, admiré nuevamente su forro adamascado y el oro del filo de sus páginas, y cuando lo abrí distinguí la pequeña letra cursiva de Álvaro Chocano. Era un poema de apenas 7 líneas. ¿Cómo no lo había visto la última vez que lo abrí? Sin duda porque el libro, sin título ni portada, podía abrirse en ambos sentidos. Y ahí en este texto hay este poema breve, dice: contienen todas las penas del mundo, líbrate de ellos como de una maldición, la de la gitana que desdeñaste infancia, la del amigo que ofendiste un día, una estatua egipcia puede enloquecerte, un anillo arruinarte, un libro no escrito conducirte a la muerte. La lectura de este poema me dejó atónito. Pasé unos días aterrado, sin atreverme a tocar el libro en blanco que dejé sobre mi escritorio. Por un momento pensé en regalárselo a alguien, pero no me atreví. Hubiera sido un acto cruel, odioso, y no tenía aún enemigos dignos de este castigo. La única solución era deshacerse de él, tirarlo a la basura, tanto más que entre tanto empecé a sentirme mal, con fuertes dolores de estómago que me recordaron los síntomas de mi antigua úlcera. Al fin opté por lo más rápido. Como mi pequeño departamento quedaba no lejos del Parque Monceau, salí a atardecer y busqué un lugar donde arrojarlo. Estábamos en primavera y los macizos de flores resplandecían en medio del césped bajo el sol crepuscular. Al fin distinguí un tupido parterre de espléndidas rosas cerca de una almedilla. Cuidándome de no ser visto, lancé el libro en medio de ellas y regresé a casa aliviado. Días más tarde pasó un viejo amigo por París y se me ocurrió llevarlo a conocer el Parque Monceau. Le mostré las estatuas de Chopin, Musset, Maupassant, los viejos cedros y el gigantesco
plátanos orientales. Admiramos los macizos de tulipanes y para concluir lo conduje hasta el rosedal. Al llegar quedé paralizado. No quedaba de él sino las ramas secas sobre las ramas secas sobre un manto de pétalos marchitos. París, 8 de octubre de 1993. Bien, este es el cuento que les he leído, que se llama El libro en blanco. No sé si ustedes lo han leído, o en todo caso tienen algunas opiniones, algunas preguntas, algunos aportes que realizar respecto de este cuento, del cual también tenemos un comentario en nuestro libro que ustedes tienen, ¿no? Y del cual también pueden tomar alguna información para hacer algún aporte a esta lectura. ¿Qué les parece el texto? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿A qué reflexión llega este narrador a propósito de esta anécdota que está, como ustedes ven, ambientada en París? Es la época, tiene muchos elementos de la propia vida de Ribeiro, ¿no? Su condición, por ejemplo, de periodista, de corresponsal de prensa, el haber trabajado muchos años en el periodismo, pero como un hilo conductor en medio de esta historia, donde además aparecen amigos de él, como Alejandro Chocano, como su amiga, la mujer que le regala este objeto mágico que es el libro, Francesca que había estado casada con Carlos, qué sé yo. En fin, hay una serie de cosas que van ocurriendo, no sé si las han podido captar en la lectura o quieran hacer algún comentario sobre este relato. ¿Algunas observaciones? Sí. Sí, profesor, yo iniciando tal vez esta ronda de comentarios, podría decir que a diferencia de los otros cuentos de Ribeiro, donde se da ese estilo más descriptivo, y el que usted acá también está presente, ya que el escritor, el narrador y el personaje narra sus situaciones diarias. Sin embargo, hay un elemento mágico, ¿no? Que es el libro, sí. y ese componente que se interpreta, que el libro sin escribir está matando a todo lo que está a su alrededor. No, es propio de una forma temática de antigua. O sea, los cuentos de ese tiempo, sobre todo los modernos, los que se dan por ahora, no tienen esa metáfora, sino simplemente son descriptivos y se describen. Esto en relación con los anteriores cuentos que hemos visto, no todos son descriptivos, no hay un hecho metafórico como acá del objeto del libro y lo que haga. Entonces, ese elemento nada más quisiera resaltar, ¿no? El elemento mágico que acá está, ¿no? en este cuento. Bien, ¿algún otro comentario sobre la historia que se cuenta aquí en este relato? Sí, señorita, pasa. Algo pequeño en realidad. Ese es el sentido que te da todo este pequeño cuento, es del fracaso, bueno, desde el inicio hasta el final, cómo es que este personaje trata siempre de salir adelante, pero siempre sucede algo que al final nunca le salen las cosas bien y se sume en la desgracia, y eso parece ser algo que atrae mucho, especialmente a lo que serían los escritores, las almas de los poetas, en general, bueno, esa romantización de un poco de la desgracia que te hace escribir un poco más, te hace sacar tu lado más creativo, y eso creo que podría resaltar el relato. Ajá. Muy bien, ¿y qué opinan sobre el libro, el famoso libro en blanco? Digamos que en un relato son importantes los personajes, ¿no? Son importantes los espacios también, pero en este cuento el personaje que mueve toda la trama es un libro, ¿no?
que no sé si hemos podido captar este detalle de cómo es el libro el que precipita los acontecimientos. No sé qué opinas sobre esto. Frente a qué tipo de libro estamos, qué interpretaciones se podrían hacer de ese libro que provoca estos sucesos. A ver, señor Meléndez. Yo hablar sobre el libro, ¿no? Y como que me hizo recordar también al anterior personaje, ¿no? Que vimos en el doblaje. Como que hay cierta sensación de esoterismo en su dentro, digamos, como que en la fascinación con el libro, ¿no? Porque tiene elementos fantásticos, pero como que no se va mucho de la realidad. Y creo que en cierta manera el libro representa, ¿no? Digamos, como que no sé si el fracaso, pero es como que como él dijo, ¿no? Como representa la muerte, pero a la vez el vacío, digamos, como que cuando un escritor no puede escribir, digamos, no recuerdo cómo se llama ese periodo de sequía, como el narrador lo dice, pero parece como que si lo aplicara a todo conjunto de experiencias de la vida, ¿no? Y nada, me parece, no sé si se puede explicar también el concepto que leí en el anterior, en su libro, que se habla sobre el cuento nociológico, ¿no? Que al final es como que es el conocimiento que adquiere del libro, ¿no? Que un libro vacío trae mala suerte y claro. puede la muerte. Sí, ¿alguien más quiere participar? Ignacio. Señor Ignacio ya participó, todavía no. No, todavía no. Ya, a ver, señor Ignacio, ¿qué dice usted? No sé si ya lo han comentado, profesor, porque estuve un momento con problemas de audio, pero el libro me parece no un remedio, porque no es un remedio, pero sí está probablemente mejor dicho, tiene mucha concordia, sintonía, intersección con un relato de Borges que se llama El libro de arena, con sus diferencias, por supuesto. Bueno, eso me parece. Primero porque todo gira en torno, o mejor dicho, los acontecimientos giran en torno a la consecuencia cognitiva, psíquica que ocasiona el libro en el personaje principal. Y además, como una cualidad particular, el libro en blanco, incluso por momentos, cuando leí el cuento, recuerdo parecía que estuviera leyendo a Borges, porque incluso la forma de articulación de ciertas frases, oraciones, me hacen recordar mucho a él, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, sin duda porque el libro sin título ni portada podría verse en ambos sentidos, ¿no? Y al final la consecuencia, o mejor dicho, la resolución del cuento tiene por atisbo o evento principal la eliminación, o mejor dicho, el olvidarse del libro, y el alivio que se siente justamente al deshacerse de él. Y es el mismo desenlace que tiene el libro de arena. No digo que es un remedio, pero sí hay muchas similitudes, no solamente por el objeto principal, que es un libro, sino por el contenido que este genera en todo el relato, y por cómo se lo expresa también de modo verbal en la escritura. Muy bien, señor. Gracias. Señorita Noero, usted que es una lectora muy atenta, ¿qué le ha parecido este relato? ¿Qué aspectos, qué temas hay aquí en este relato de Ribeiro? ¿Señorita Noero? Sí, le decía qué comentarios o
o qué temas encuentra usted en este relato que hemos leído, que hemos compartido? Bueno, me pareció muy interesante el texto en sí por la trama y el uso narrativo de los espacios, porque sabemos de que el libro ataca a la persona, pero su función es espacial, ¿no? O sea, si lo posee el hombre, entonces lo va a afectar. Y este tema de, puede ser la moral en la de que regalar el libro que sabes que va a maldecir a alguien, o sea, esa es la cuestión final que tiene el sujeto protagonista, que no sabe si darle esta maldición. Ahora, o sea, ya que descubre que es una maldición, no sabe si pasársela a otra o quedársela a él, que también es un detalle interesante, y que el poder ficticio puede afectar con más fortaleza sin importar la persona. O sea, no es una maldición que hace una persona, sino a un espacio, y se nos revela también al final, cuando vemos que el Rosedal muere, ¿no? Sí. Señor de Lao Quispe, ¿cuál es su comentario? Sí, profesor. Claro, esta vez estamos ante un objeto. Me he dado cuenta, ¿no? Así como la insignia o la botella y los hombres, ¿no? Hay un objeto que hace girar la trama. Ajá. Y ahora se trata de un objeto que está maldito, ¿no? Objeto maldito. Un objeto maldito que trae la desgracia. Claro, me resulta curioso cómo Rivero juega bastante, le interesan mucho los objetos, ¿no? Varios de sus cuentos tienen un objeto como el hilo principal. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Y ahora está metido dentro del ámbito de lo fantástico, ¿no? Si antes había un realismo, ahora es un... bueno, con la insignia también, ¿no? Con la insignia también hay un... La insignia también es un objeto, ¿no? Y el cuento también se marca más o menos en la línea de lo fantástico, más o menos, ¿no? Sí, tiene que ver con lo fantástico, sin duda, ¿no? Porque no se explica bien por qué ocurre esto, ¿no? Sí, bueno. Claro. ¿Algo más? No, profesor, mi compañera me parece que quiere hablar un poco. Bueno, a Ribeiro siempre le ha interesado la cuestión de los libros por ser él un escritor, ¿no? Entonces, él plantea aquí, como algunos de ustedes han señalado, esta teoría de que habrían libros, objetos malditos, como este libro, que en realidad es un libro, pero un libro en blanco, ¿no? No tiene un contenido, no tiene letras, y pareciera ser que todos los autores que lo tienen consigo, o todas las personas que lo tienen consigo, sufren las consecuencias de esa pertenencia, porque es lo que pasa con todos los que, incluido el pobre Álvaro Chocano, que llega a morir, ¿no? Él escribe apenas unos versos, pero el libro casi siempre está en blanco, ¿no? Bueno, decía que Ribeiro ha escrito mucho sobre los libros. Aquí tengo un pequeño texto que se lo voy a leer, que está en La Casa Sutil, que es un volumen de ensayos críticos de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, para ver cómo la opinión que tiene en el cuento es una, y otra es la opinión que tiene en este texto, que más o menos es de la misma, no, es anterior al al relato El libro en blanco, ¿no? Dice, a ver, ¿qué les parece a ustedes estas reflexiones que nos da Julio Ramón
en este artículo llamado El amor a los libros. Dice Alfredo González Prada, cuenta que su padre, don Manuel, es decir, don Manuel González Prada, sentía por los libros un respeto casi religioso, al extremo que era incapaz de subrayarlos o de trazar notas marginales. Se contentaba con redactar largas tiradas de comentarios que añadía cuidadosamente al final de cada libro leído. Todo ello indica que don Manuel no amaba los libros, sino que era un respetuoso lector. En realidad existe un amor físico a los libros muy diferente al amor intelectual por la lectura. Yo creo que en este relato que hemos leído, más es el amor físico de los libros, ¿no?, que el amor intelectual por la lectura. Por lo general, el gran lector no ama a los libros, así como el don Juan no ama a las mujeres. El gran lector coge los libros conforme caen en sus manos, los usa y los olvida. El amante de los libros, en cambio, los ama en sí mismos, como cuerpos independientes y vivos, como conjunto de páginas impresas que es necesario no solamente leer, sino palpar, alinear en un instante, incorporar al patrimonio material con el mismo derecho que al bagaje del espíritu. El amante de los libros no aspira solamente a la lectura, sino a la propiedad, y esta propiedad necesita observar todas las solemnidades, cumplir todos los ritos que la hagan incontestable. El amor a los libros se patentiza en el momento mismo de su adquisición. El verdadero amante de los libros no tolera que el expendedor se los envuelva. Necesita llevarlos desnudos en sus manos, irlos hojeando por el camino, meter los pies en un charco de agua, sufrir todos los trastornos de un primer encantamiento. Llegando a su casa, lo primero que hará será grabar en la página inicial su nombre y la fecha del suceso, porque para él toda adquisición es una peripecia que luego será necesario conmemorar. Con el tiempo dirá: hace tantos años y tantos días que compré este libro, como se dice, hace tanto tiempo que conocí a esta mujer. Cumplido este requisito, el amante de los libros cogerá el primer objeto que encuentre a su disposición, sea regla, tarjeta u hoja de afeitar, y comenzará a cortar las páginas del libro y lo irá leyendo progresivamente con vehemencia, con sobresalto, como se ama a una novia conforme se la va descubriendo. Y durante el proceso de la lectura no resistirá ninguna tentación, lo cubrirá de caricias y de rasguños. Las páginas se irán cubriendo de ojos admirados, de objeciones marginales a sus ideas atrevidas, de interrogaciones a sus párrafos oscuros. Y solamente así, después de haberlo hecho viajar en tranvía, después de haberse introducido con él a la cama, podrá decir que ha leído ese libro, que lo ha poseído, que lo ha amado. Es por este motivo que el amante de los libros es intolerante con los libros ajenos. Leer un libro ajeno es como leerlo a medias. Si el libro es nuevo, el lector necesitará observar cierta cortesía, forrarlo probablemente. Necesitará además ser condescendiente con sus ideas, aceptar políticamente algunos puntos discutibles, combatir de continuo sus impulsos voraces y contentarse por último a dar aquí y allá un ligero toquecito a fin de no ser ostensible a ojos del propietario ese abuso de confianza. Si el libro prestado es viejo y releído por la situación varía radicalmente, el lector se enfrentará a él con la animosidad, con el escepticismo de quien se apresta a recorrer una floresta ya explorada de la cual se han recogido sus más sabrosos frutos.
cuando más se limitará a descubrir algún rincón oculto que pasó inadvertido al propietario y en el cual pondrá el regocijo de un verdadero hallazgo. Bueno, ahora para complementar esta lectura que hemos hecho, voy a permitirme leer la interpretación que yo le he hecho, ¿no? Con algunos datos que pueden ser de interés para ustedes. Dice el libro en blanco, este es en el comentario en el libro que ustedes tienen consigo y pueden seguir la lectura. Dice, este relato se incorporó al libro Cuentos y Circunstancias 1958 en la edición de Cuentos Completos de 1994. Pues como indica el dato que figura al final del texto, se escribió en París en 1993. Aunque se haya incorporado tardíamente al volumen de 1958, participa de las características de este en cuanto, por ejemplo, la anécdota ocurre en París, así como en doblaje, los sucesos se desarrollan en ambientes londinenses y australianos. Ambos textos además abordan el tema de lo fantástico en su relación con lo misterioso. Por otro lado, el libro en blanco, la insignia y la botella de chicha, entre otros, ilustran la importancia que asumen ciertos objetos en el desarrollo y en el desenlace de las historias respectivas. Sin duda, en el caso particular del libro, el autor se basa en la gran importancia cultural, simbólica e histórica que posee este objeto en nuestra cultura. Este tema de los libros también está en el relato El polvo del saber, que seguramente ustedes lo han leído, ¿no? Dice, el relato lo construye un narrador autodiegético que emplea la primera persona para contar una historia en la que se ven involucrados el propio protagonista y dos personajes más, cuyos nombres son Francesca y Álvaro Chocano, además de algunos otros participantes que tienen una menor importancia. Debe señalarse que el narrador es reconocido por Francesca como un escritor, y a lo largo de la anécdota se hace referencia a este oficio de tal modo que el personaje evoca la propia vida del escritor Julio Ramón Ribeiro en París. En ese sentido, se le puede incluir dentro de aquella categoría que Minardi llama cuentos autobiográficos, aunque no nos parezca muy pertinente esta denominación. El texto está constituido de 5 partes, las cuales están separadas por espacios en blanco más pronunciados y asteriscos que señalan la relativa independencia de cada una de ellas. También se puede señalar que el autor utiliza la técnica de in media res, pues la historia en sí se inicia a partir del encuentro fortuito que comparten el protagonista y su amiga de origen italiano, Francesca, en el Boulevard Saint-Germain. Observamos como una característica de Ribeiro el señalar el carácter casual de muchos de los inicios de sus relatos, en especial de aquellos que se relacionan con lo misterioso. Las acciones primeras que ponen en marcha el relato se desenvuelven en el pequeño departamento que Francesca ocupa cerca del citado Boulevard. La estancia en dicho ambiente descrito por el narrador sirve para establecer un contraste entre la pasada opulencia en que vivía la amiga cuando estaba casada con un pintor, Carlos Espadaña, del cual se ha separado, y la actual situación de austeridad en que se desenvuelve dedicada al comercio del arte, el cual no vivía un buen momento, pues se pasaba por una época de recesión y las transacciones de cuadros y grabados eran escasas y poco productivas. Es interesante destacar cómo esta escena inicial de conversación entre ambos amigos ayuda a mostrar una característica del narrador que es esencial para el desarrollo de la curiosa peripecia que se nos cuenta. Dicho rasgo es su interés por observar con atención
los objetos artísticos que están próximos al lugar donde se produce el diálogo. Entre ellos figuran los cuadros del ex marido de su amiga, los grabados y dibujos de autores no muy importantes y en especial los libros de arte y catálogos de pintores que reposan en las estanterías. Pero de la observación a cierta distancia pasa a la toma de contacto directo con los libros que están viendo, y es en esa circunstancia cuando, dice el narrador, vi el lomo de un libro forrado en damasco y sin ninguna referencia. Al sacarlo noté que todas sus páginas estaban blancas, pero era un hermoso libro, no solo por la encuadernación, sino por la calidad del papel, que era grueso, ligeramente estriado, y sus bordes exteriores bañados en pan de oro. La descripción destaca el carácter artístico del objeto, mas el rasgo más significativo es la comprobación de que todas sus páginas estaban en blanco. Este aspecto es el más llamativo, pues lo normal es que un libro esté con sus páginas escritas o impresas, ¿no? Por otro lado, dicha constatación anima al narrador a formular un deseo. Es como para escribir allí una obra maestra. La atención que ha puesto el protagonista en el objeto nos hace recordar el modo en que en el cuento La Insignia, el repetido personaje también descubrió dicho objeto y se apropió de él. En este caso, la admiración que el escritor manifiesta por el libro en blanco determina la implementación de lo que en el método semiótico perimasiano se denomina un programa narrativo de atribución, pues en esta ocasión no es necesario ni posible que el visitante se apropie del objeto, pero sí es verosímil que la anfitriona se lo obsequie y su amigo acepte el regalo, y con ello se convierta en propietario de tan valioso y singular objeto, sobre todo porque quien lo recibe es un escritor, y ya me imaginaba escribiendo en esas páginas sentencias o microtextos memorables, como dice el narrador. Así pues, en la primera parte del relato hemos visto aparecer al objeto que se constituirá en el eje de la historia contada en este texto, como ocurre en La Insignia y La Botella de Chicha, entre otros. Asimismo, se ha podido observar la transferencia de la propiedad de dicho objeto de su primera propietaria, Francesca, hacia su segundo dueño, el escritor innominado y narrador de la anécdota. Para que se produzca la transferencia se ha implementado un programa de persuasión a fin de que el segundo de los propietarios acepte el obsequio. Y el principal argumento que esgrime Francesca es que un libro no puede estar en mejores manos que en las de un escritor. Sus palabras finales son: tú le vas a sacar más provecho que yo. Tú que eres escritor te puedes inspirar. La segunda y brevísima secuencia del relato cumple dos fines: dar cuenta de que el libro en blanco se incorporó a la biblioteca del protagonista y allí quedó olvidado, como acontece en el cuento La Insignia, en que luego de encontrarse el citado objeto se olvida de él, lo que no impide su reaparición, lo que también ocurrirá en el texto que estamos examinando. El otro propósito de la segunda secuencia no es presentar el desarrollo de los hechos, sino evocar la imagen de Francesca, atractiva para el narrador, y realizar, empleando la técnica de la analepsis, un recuento de las últimas desgracias que se habían abatido sobre su amiga y el pintor Carlos, esposo de la florentina. Esta mala racha concluyó con el ya citado divorcio. Recurriendo a la elipsis, el personaje cuyo oficio es la escritura retoma el relato de los hechos un año después de haberse hecho dueño del enigmático libro en blanco. Pero este salto cronológico no impide que haga un recuerdo de lo que ha experimentado en ese lapso. De ese modo nos enteramos de que le ha ido mal en el campo laboral, pues su trabajo como traductor en una agencia de noticias se había deteriorado a raíz de la llegada de un nuevo jefe, un cretino que no admitía que los periodistas
tuvieran veleidades literarias, dice el narrador. Y que lo castiga cambiándolo de turno de trabajo por haberlo sorprendido leyendo en horas de oficina la novela En busca del tiempo perdido, del escritor francés Marcel Proust. En el cambio de horario diurno a nocturno durante meses ocasionó trastornos en la salud del periodista y a consecuencia de ello fue operado de emergencia. Y en esas circunstancias reapareció Francesca y auxilió a su amigo en el proceso de recuperación. El narrador nos hace saber que ese periodo coincidió con un mejoramiento en la situación económica de su amigo, pues estaba viviendo un nuevo boom en el mercado del arte y había hecho excelentes negocios. A su vez, el protagonista, restablecido de sus males, reanudó su actividad laboral, pero su equilibrio se volvió a quebrar debido a que su jefe lo volvió a sorprender un día leyendo esta vez Elogio de la pereza de Bertrand Russell. Señala que tomó esta repetición no como una falta profesional, sino como una burla a su persona. Esto determinó un nuevo hostigamiento y el personaje se vio obligado a renunciar. Como es obvio, su etapa de desempleo fue terrible y sobrevivió a duras penas, con trabajos esporádicos, lo que no evitó que su amiga Patricia lo abandonara, sumiéndolo en la soledad y la melancolía. El escritor contrastaba este infortunio recibiendo en su pequeño departamento a 3 o 4 amigos escritores tan desvalidos como yo, para beber vino barato, compartir nuestras desventuras e ilusionarnos con las obras maestras que esperábamos escribir. De este grupo el narrador destaca la figura de Álvaro Chocano, como el único talentoso y que gozaba de mejor situación. Además, solo él se interesaba en husmear la biblioteca del anfitrión y fue así como descubrió el libro en blanco, del cual el narrador se había olvidado por completo. Como había ocurrido con este en la casa de Francesca, ahora Álvaro cogió el libro y quedó atrapado por la belleza y rareza de este precioso objeto. E igual que la amiga Florentina, el anfitrión, en un acto de desprendimiento, obsequió el libro a Álvaro y esgrimió una frase que se asemejaba a la que él escuchó de boca de su amiga, con algunos conceptos más que reflejaban la relación del anfitrión con el enigmático volumen. Estas frases fueron: para que escribas tus mejores poemas, le dije, es un libro de notas florentino del siglo XVIII. Yo jamás pude poner en él una línea. Con estas palabras concluye la tercera secuencia. La cuarta es breve, igual que la segunda, y ofrece información significativa acerca de los hechos que conciernen al relato. Los primeros datos aluden al propio narrador, que es una especie de hilo conductor de la historia, pues siempre está presente. Nos cuenta que su situación ha mejorado debido a que consiguió un trabajo seguro. En esas condiciones de estabilidad reanudó sus relaciones con la amiga que lo había abandonado. Todo esto devuelve al personaje su alegría de vivir. También en forma de resumen, el narrador informa que la suerte de Álvaro Chocano ha cambiado en sentido inverso a la suya. De una situación de felicidad y de prosperidad ha pasado a un estado de postración, pues está muy mal de salud. El narrador alcanza a visitarlo después de su operación. En esas circunstancias, estando Álvaro semi-inconsciente, reconoció a duras penas a su amigo, musitó algo acerca de un libro, de un largo poema que no había podido terminar, y una semana después murió. Sin duda, ya a estas alturas de la narración, el lector, o sea, ustedes, tomando en cuenta los datos aportados por el escritor, puede establecer una relación causal entre la tenencia del libro en blanco y la ocurrencia de desgracias al poseedor de dicho objeto. Ello se ha podido comprobar en los casos de Francesca, del narrador, y con más contundencia en el de Álvaro Chocano, pues la posesión del objeto la acarreó
muchas desgracias y lo llevó a la muerte. Pero el narrador nos tiene reservada una quinta y última secuencia en la que veremos el modo en que da remate a esta historia que exhibe como protagonista verdadero al libro en blanco, ya que los personajes humanos que fueron sus eventuales propietarios estuvieron librados a la mala suerte que les trajo la posesión de dicho volumen. En la quinta secuencia reaparece Francesca, quien se reencuentra con su amigo el escritor y ambos celebran el buen momento que parece acompañarlos. En efecto, él está muy recuperado de su operación y le comunica a su amiga que ha reiniciado su relación con Patricia. Ya está, es posible que se casen. Francesca a su vez le cuenta que sus negocios van bien, que ha vuelto con su ex esposo Carlos y que están pensando en volver a casarse. Los dos personajes especulan en broma con la posibilidad de celebrar sus matrimonios en la casona del pintor que éste ha remodelado y donde está pintando mejor que nunca. Empero, como en este relato hay una alternancia inacabable de buenas y de malas situaciones, el narrador nos alcanza una información que ya el lector intuye que acaerá nuevas desgracias, aunque el escritor en el momento en que vivió el hecho pudo no haber calculado lo que iba a ocurrir. Pero el narrador que evoca los sucesos sin duda ya está en posesión del sentido que asume los actos en los que participó y de los que da cuenta en esta última secuencia. Con esta observación nos referimos a que sin saber en ese momento el escritor volvió a entrar en posesión del temido libro en blanco. Ello se concretó cuando Monique, la viuda de su amigo Álvaro Chocano, le dijo que cumpliendo un deseo de éste, le iba a dejar sus poemas inéditos y parte de su biblioteca. Este inesperado y verdadero presente griego constaba de 4 grandes cajas de cartón que el personaje transportó a su casa y las dejó en el desván por falta de sitio en las estanterías y postergó para más tarde la revisión de los inéditos de Álvaro y las gestiones para su eventual publicación. Como una prueba secreta y desconocida para el escritor de la nefasta presencia del libro en la casa de este, las desgracias volvieron a ensañarse con él y los suyos. Primero fue su amiga Patricia, quien cuando subía al departamento a anunciar que los trámites para el próximo matrimonio iban bien, se cayó y se rompió una pierna. Su recuperación duró varias semanas. A su vez, el escritor una vez más tuvo problemas en su trabajo. Un argentino de origen israelita, trotskista y diplomado en psicoanálisis, lo desplazó de su puesto y el escritor por dignidad tuvo que renunciar y se quedó sin cargo ni salario. Para agravar la situación, Patricia apenas mejoró de su caída, abandonó a su amigo y este se quedó sumido en la soledad, la pobreza y la melancolía. Postrado nuevamente en ese estado, el personaje ya no repitió sus reuniones con amigos para desquitarse de sus frustraciones, sino que se dedicó a escribir artículos que trataba de vender a diarios y revistas, pero no tuvo éxito, pues pasaba por un momento de esterilidad. En esta situación de receso, ocupó su tiempo en ordenar sus libros y papeles y de ese modo se encontró con las cajas que le dejó Álvaro Chocano. Como de pronto se acordó del poema inédito del que le habló antes de morir, se puso a revisar con detalle los papeles de su amigo, ¿no? Y encontró muchos cuadernos con borradores ilegibles y de pronto entre ellos, oh sorpresa, el libro en blanco que le regalé. Lo abrí con emoción pensando hallar allí el poema famoso, pero seguía en blanco, tal como yo se lo ofrecí. Defraudado, no me quedó otra cosa que meterlo en uno de los estantes de mi biblioteca. Pese a darse de nuevo con el libro de Marras, el escritor en ese momento aún no cayó en la cuenta de la relación que había entre la posesión del objeto y la ocurrencia de una serie de hechos desgraciados. En el plano de los sucesos, el desarrollo de los mismos continúa gracias a la presencia de un mensaje de Francesca, quien anuncia a su amigo el matrimonio con el pintor Carlos y lo invita
asistir a la ceremonia. El escritor piensa en el regalo de bodas y como no tiene trabajo ni recursos para comprarlo, decide obsequiarle el libro en blanco y le da a este presente un sentido de restitución, porque recuerda lo difícil que fue para ella desprenderse de dicho objeto y considera que se alegrará al recibir de vuelta un libro que le perteneció. Empero el cálculo es erróneo, pues al poco tiempo Francesca devuelve el presente con un mensaje que dice: lo regalado no se devuelve. El libro, nuevamente en manos del escritor, es objeto de otra inspección, y al hojearlo se encuentra con un poema de apenas 10 líneas escrito sin duda por Álvaro Chocano. En ese texto se revela el secreto del famoso libro en blanco descubierto por Chocano y dirigido a su amigo el escritor. En ese mensaje se califica al libro tal como un objeto réprobo, maléfico, del que hay que librarse como una maldición, pues contiene todas las penas del mundo, y en especial se advierte que un libro no escrito puede conducirte a la muerte. Como era previsible, la revelación contenida en el poema dejó atónito al escritor y sin ganas de tocar el libro. Vacila entre regalárselo a alguien o deshacerse de él, pero descarta la primera posibilidad, porque no tenía aún amigos dignos de este castigo. Y en cuanto a la segunda, escogió un parque cercano a su casa para arrojarlo. Lo hizo en medio de un tupido parterre de espléndidas rosas y volvió a su hogar aliviado. La comprobación final y definitiva del poder maléfico del libro en blanco la realiza el escritor unos días después de haberlo arrojado, cuando en ocasión de llevar a conocer el parque a un amigo, observa paralizado que del rosedal no quedaba sino las ramas secas sobre un manto de pétalos marchitos. Y con esta breve descripción concluye este magnífico relato, que también podría clasificarse como fantástico, en tanto muestra relaciones misteriosas de carácter causal entre la posesión de un objeto y la ocurrencia de desgracias que se abaten sobre el propietario de dicho objeto. Varios personajes, Francesca y Carlos, el escritor y Patricia, Álvaro Chocano y Monique, y aún el rosedal del parque, son víctimas del poder letal que parece poseer este libro, catalogado como un objeto réprobo malévolo por Álvaro, quien descubre el secreto y se lo transmite a su amigo a través de un poema revelador de la oculta naturaleza del volumen. Desde el punto de vista técnico, es destacable la maestría que muestra Ribeiro a través del narrador autodiegético en primera persona para hacer avanzar a la historia a partir de las distintas posibilidades de significación que posee un objeto culturalmente rico como es un libro. Pero en contra de las imágenes convencionales asociadas a este objeto, Ribeiro trabaja con un rol temático no frecuente, ¿no? La del libro como un elemento negativo que produce desgracias y aún la muerte, ¿no? Recuerden la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, en la que un libro de Aristóteles, también dedicado a la comedia, causa la muerte de varios monjes. Mas se cuida de otorgar estas características al volumen escrito y se las atribuye a aquel que permanece en blanco y que es una metáfora de la esterilidad de un escritor que no es capaz de romper el maleficio de la página en blanco y renuncia a hacer obra con la escritura. De modo que solo aquel volumen que no ha recibido la marca de escritura creativa se convierte en un objeto letal. Igualmente de realzar las simetrías que construye a partir de los cambios de posesión del libro en blanco y la sucesión de personajes que aparecen y reaparecen de acuerdo al avance de la historia, ¿no? El personaje del escritor, que asume el rol del narrador, aparece como el eje de la trama.
él es el poseedor más constante del libro y a él vuelve una y otra vez dicho objeto hasta que descubierto el secreto se desprende definitivamente, pero que él seguirá haciendo el mal, ¿no? Entonces ahí termina nuestro comentario, ¿no? En la próxima clase leeremos y comentaremos este relato también ambientado en Europa, ¿no? Que se llama Bárbara, que también ustedes lo tienen allí en su material. Ahora me gustaría preguntarles en cuanto al examen parcial, ¿ustedes lo van a entregar el jueves? Sí, el jueves, doctor. Sí, es el jueves. Sí, profesor. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar la lectura que ustedes los textos que van a entregar para leerlos en clase, ¿ya? Para que de esa manera también el trabajo que realizó cada uno sea apreciado por los demás compañeros. Entonces traten de enviar sus trabajos temprano para poderlos incluso leer ese mismo día, antes o después de leer el relato Bárbara, ¿ya? Todos estos relatos son relativamente fáciles de encontrar porque los libros de Ribeiro circulan por todas partes, ¿no? Y me parece que el libro en blanco es un relato interesante sobre el cual se podrían plantear todavía muchas ideas. No sé si alguien quiere agregar algo al respecto. Profesor, una pregunta. Sí. La entrega del parcial se hace en el mismo Classroom, ¿cierto? Se sube hasta las... Sí, se sube al Classroom, sí. Ah, ya, y lo que acaba de decir, no vamos a leerlo entonces en clase. Sí, también lo van a leer para que, digamos, todos podamos beneficiarnos de la contribución que cada uno de ustedes hace al relato, ¿no? Pero eso sería el próximo martes. Claro, podría ser el próximo martes, ¿ya? Pero entreguen de todas maneras esta semana, porque esta es la semana octava, y en esta semana octava ustedes deben entregar el relato y ya comenzaríamos a leerlo el próximo martes y jueves de la próxima semana, ¿ya? ¿De acuerdo? Gracias. Ya, así quedamos entonces y nos vemos el jueves entonces, ¿ya? Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Juan. Hasta luego.